Hola, este es el ejercicio número 4 de la sección ejercicios resueltos con funciones. Se nos pide un ejercicio a un trabajador le pagan sus horas trabajadas y le pagan cada hora, es decir, le están pagando por hora. Dice aquí que la tarifa está un valor por hora. Aquí dice que si la cantidad de horas trabajadas es mayor que 40 horas, el pago por hora se va a incrementar un 50% para las horas extras. Es decir, por cada hora extra que tenga el trabajador se le va a pagar 50% más de lo que se le paga. Vamos a calcular el salario, dadas las horas trabajadas y la tarifa. Vamos a comenzar. Vamos a hacerlo mediante una función. Vamos a crear una función, la vamos a llamar salario, nos va a devolver algo y va a ser el salario de tipo flotante. Es decir, esta función va a tener a la sentencia return. Va a tener dos parámetros de tipo flotante, uno llamado horas trabajadas y el otro se va a llamar float tarifa, es decir, lo que le van a pagar por la hora. Dentro de esta función vamos a crear un arreglo de tipo flotante llamado arreglo y va a tener 5 posiciones. Luego se va a ejecutar la sentencia if y va a analizar si las horas trabajadas es mayor que 40, porque aquí en el ejercicio dice que si las horas que trabajó el empleado son mayores que 40, se le va a empezar a pagar hora extra, pero a 50%. 50% más se va a incrementar la tarifa. Si por ejemplo, si se le pagaba a 10 pesos la hora, se le va a pagar a 15, es decir, la mitad de lo que se le pagaba. Si se le pagaba 10, le van a pagar la mitad de 10, que es 5. 5 pesos más, pues. Aparte del pago de la hora, que es 10, los 5 de la mitad de 10, es decir, 50% de lo que se le paga la hora. Entonces, si las horas trabajadas son mayores que 40, significa que el empleado hizo horas extras. Entonces, el arreglo en la posición 0, ya saben que el arreglo tiene sus posiciones. Voy a hacer un dibujito aquí. El arreglo, este arreglo es de 5 posiciones. Disculpen por hacerlo tan feo esto. 1, 2, 3, 4, 5. Estas son las 5 posiciones. Sabemos que se considera la posición 0 del arreglo. 1, 2, 3, 4. Entonces, esta es la posición 0 de nuestro arreglo. Entonces, estoy diciendo que en la posición 0 del arreglo, la tarifa, es decir, la tarifa se refiere a cuánto pagan esa hora, por 1.5. ¿Por qué pongo 1.5? Porque aquí estoy diciendo que va a ser el pago de esa hora más la mitad. Es decir, nosotros pongamos que la hora vale 10 pesos, ¿sí? Si trabaja una hora extra más, se le va a pagar esa hora extra y además, como es extra, se le va a pagar el 50% de lo que se paga. ¿Cuál es el 50% de 10? Es 5, por lo tanto la hora extra se va a pagar a 15 si son más que 40, simplemente si son más de 40 solamente. Entonces es lo mismo que si yo a 10 lo multiplico por 1.5, eso me da 15. Entonces por eso aquí, al hacer esto, estoy diciendo que se le va a pagar la hora tal como se le paga. Aparte se le va a pagar la mitad de lo que se le paga la hora extra. ¿Sí? Espero estarme explicando bien. Es decir, aquí digo que se le va a pagar a 1,5 esa hora extra. 1,5. Es decir, si se le paga 20 pesos, en vez de pagarle 20 pesos la hora extra, se le va a pagar a 30. ¿Y cómo la hacemos? Multiplicamos el pago de la hora, que son 20, por 1.5 y eso es 30. Entonces digo que en la posición 0 va a mostrarse la tarifa que se le paga la hora por 1.5, que ya va a ser el 50% más de la hora. Luego digo que en el arreglo, en la posición 1, a las horas que trabajó el empleado, le vamos a quitar 40. Es decir, si el empleado
trabajó 42 horas, entonces le vamos a quitar 40. Y aquí estamos diciendo que va a tener horas extras. Ahorita voy a explicar bien esta parte. Luego, en arreglo, en la posición 2, voy a multiplicar arreglo en la posición 1 por arreglo en la posición 0. Ahorita voy a explicar bien mejor. Arreglo en la posición 3 es igual a 40 por tarifa. Arreglo en la posición 4 es igual a arreglo en la posición 2 más arreglo en la posición 3. Y esto me va a retornar arreglo en la posición 4. Ahorita voy a explicar esta parte. Esto es dentro de un if, está todo esto. Si no se cumple la condición que trabajó más de 40 horas, se va a ejecutar el else y va a aparecer lo siguiente. Como les dije, ahorita les voy a explicar esto. Me voy a la función main. Dentro de la función main sabemos que es lo primero que se ejecuta, por lo tanto vamos a declarar a dos variables. Me voy dentro de la función main, como les dije, ahorita les voy a explicar bien todo. Float hora trabajadas tarifa, y vamos a hacer que me pida ingrese las horas trabajadas y la vamos a almacenar en la variable horas trabajadas. Después me va a pedir ingrese el valor por hora pagado. Y bueno, esto va a ser, vamos a poner aquí el símbolo. Después lo vamos a almacenar en la variable tarifa y después va a aparecer su salario es, y aquí me va a invocar al método. ¿Cómo se llama el método? Perdón, la función se llama salario. Entonces salario le vamos a pasar como argumento horas trabajadas y tarifa. Mira, voy a compilar y ejecutar y ahorita les explico cómo funciona esto. Aquí me está marcando, entonces compilo y ejecuto. Esto lo voy a hacer acá abajo. Es que aquí me falta cerrar. Está así. Ingresa las horas trabajadas. Vamos a poner 42. Ingresa el valor por hora pagado, 10. Su salario es 430. ¿Por qué? Porque si la hora se paga 10 pesos, entonces es 42 por 10, 420. Entonces trabajamos 2 horas extras más. A ver, aquí no me están dando las cuentas. A ver, ingresa las horas trabajadas 42, ingresa el valor de hora pagado 10. 10 por 42 es 420 y solo nos está, a ver, voy a analizar en qué me equivoqué. Ahorita sí, todo está bien. Creo que me equivoqué al pensar que me había equivocado. Repito otra vez, voy a poner 42 horas, ingresa el valor por hora 10 y 430. ¿Por qué? Bueno, aquí en esta parte estamos diciendo que la tarifa se paga 10, pero en el arreglo 0 van a estar el pago de las horas extras, es decir, me la van a pagar la hora extra tal como la pagan más el 50% de la que la pagan. Va a ser 50% más de lo que la pagan. Entonces 10 por 1.5 es igual a 15. Quiere decir que esto va a ser el pago por hora extra. Y luego en el arreglo en la posición 1 lo que se va a almacenar es las horas que trabajó. Supongamos que trabajó 42 menos 42, entonces son 2 horas extras. Eso es un ejemplo que hayan sido 42. En el arreglo en la posición 2 se va a almacenar
la multiplicación del arreglo 1, que es las 2 horas extras, por la multiplicación del arreglo 0, que son los 15. Entonces se va a almacenar 30 pesos o dólares. En el arreglo en la posición 3 se va a almacenar 40 por lo que pagan la hora. Se va a almacenar 400. Y en el arreglo en la posición 2, perdón, en la posición 4 le vamos a sumar lo que hay en la posición 2, que es 30, más lo que hay en la posición 3, que es 400. Se va a almacenar 430 y esta función me va a retornar lo que hay en la posición 4, es 430. Me va a devolver cuánto se le va a pagar al empleado. Si no se cumple la condición y el empleado no trabajó horas extras, entonces arreglo en la posición 0 va a ser las horas que trabajó, supongamos trabajó 30, que no son horas extras, por la tarifa, que son 10,300. Lo primero que se ejecuta es main, y pues esta parte ya la sabemos. Aquí invocamos al método salario y le pasamos estos argumentos, las horas que trabajó, que los capturamos aquí y acá, y la tarifa. Entonces esto es todo. Cualquier duda que tengan, no duden en explicarme. Nos vemos a la próxima.